Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar en este vídeo de esta última mitad, estas últimas 2 semanas del mes de mayo. Y bueno, como todos somos conscientes, han sucedido muchas cosas en estos últimos 15 días, como habíamos comentado. Está el cielo muy movido, está el cielo muy potente. Y quería deciros que porque recibo a veces comunicaciones de gente que me dice es que me intranquiliza lo que dices, es que no das seguridad, es que no hay nada bueno y todo esto. Entonces, bueno, realmente cuando recibo este tipo de comentarios me doy cuenta de que lo estoy haciendo bien, porque el propósito de mis vídeos es proponeros un viaje al abismo de la mano de la astrología. Es mi propósito explícito, confesado y voluntariamente perpetrado, ¿no? Es crearos una cierta incomodidad, un cierto desasosiego. No voy a perder mi tiempo ni haceroslo perder a vosotras con boludeces del tipo va a ser un buen mes para Aries, Virgo y Escorpio van a ligar este fin de semana y todo esto, ¿no? Bueno, hecha esta pequeña aclaración de comienzo, pues vamos a ir viendo qué ha pasado estos días. Empezamos con el hecho quizás más reciente, más conmovedor para mí, que es la muerte de Pepe Mújica, que fue, lo sabéis muy bien, no solamente fue presidente de Uruguay, no solamente fue un referente mundial de sabiduría, de decencia, de honestidad, de cualidades tan extremadamente infrecuentes entre la clase política, sobre todo, que de alguna manera yo diría, es un aviso a navegantes la muerte de Pepe Mújica, porque daros cuenta que él compartía con Mario Vargas Llosa y con el Papa Francisco, nacieron con pocos meses de diferencia en el año 1935, y nacieron todos ellos con la oposición Saturno-Neptuno, con Saturno en Piscis, Neptuno en Virgo, y todos ellos, los tres, curiosamente, en el eje 2-8, ¿no? Que es curioso, es interesante, pero bueno, vemos que ese periodo en el que ellos nacieron estaba muy caracterizada por esta oposición brutal entre Saturno y Neptuno, ¿no? Entre este Neptuno en Virgo, que de alguna manera proponía paraísos para la clase trabajadora. Fue una época increíblemente revolucionaria, pero que coincide también con el ascenso del nazismo y del fascismo, y al mismo tiempo Saturno, que de alguna manera decía, no, esto no va a poder ser, me opongo a ello, es una oposición, Saturno se opone a Neptuno, ¿no? Y de algún modo era el año precursor de la terrible guerra civil, el levantamiento fascista en España, que de alguna manera señala el inicio de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera que la guerra en Ucrania fue la señal de inicio de lo que estamos viviendo ahora, la Guerra Civil Española fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue la preparación, de algún modo, ¿no? Y la muerte de Pepe Mújica, yo creo que cierra ya el ciclo de todos estos personajes que nacieron en el año 35 y que de algún modo nos señalan claramente con su fallecimiento que estamos ya en otro ciclo, que tiene paralelos con aquel ciclo que comienza en los años 30 del siglo pasado, el fascismo, los supremacismos, el nazismo, el inicio de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y todo esto, y que de alguna manera ese ciclo se acaba para dar comienzo a otro nuevo. Hemos hablado en muchos vídeos de los muchísimos paralelos que hay entre los años 30 del siglo pasado que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero volviendo a Pepe Mújica, algo que es absolutamente iluminador, ¿no? Es su carta natal con ese Sol en Tauro, en casa 11, y ahí vemos lo taurino en la expresión de máxima, yo diría, de máxima nobleza, lo taurino convertido en espíritu
puro de la valorización, del convertir del dar valor a las cosas, de dar nobleza a las ideas, ¿no? Y a los movimientos. Su Sol en Tauro en la casa 11 es, de alguna manera, doy valor a los colectivos, doy nobleza a los colectivos. Y que es lo que él hizo, no solamente a Uruguay como país, sino, yo diría, a todo el mundo del progresismo mundial, sobre todo dentro de nuestro ámbito cultural, ¿no? Hispano, latinoamericano. ¿De acuerdo? Entonces, bien, yo pienso que el hecho de que haya habido alguien como él, no muchos, desgraciadamente poquísimos, prácticamente él solo y algún imitador que le ha salido por ahí, pero poco más, demuestra que no todo está perdido. Demuestra que hay esperanza en este mundo tan loco, tan caótico, en el que vivimos en manos de políticos psicópatas, cleptómanos, narcisistas y genocidas en prácticamente todos los casos, ¿no? Otro tema muy interesante que ha sucedido, y vemos, claro, que el fallecimiento de estas tres personas tan notables en nuestro ámbito cultural sucede, pues, ¿por qué? Pues porque, ya lo vemos, aquí tenemos Saturno y Neptuno que están ya cerrando su ciclo, preparándose para comenzar, ya iniciaron hace varios meses este baile que va a durar casi un año, en el que se acercan, cambian de signo, vuelven a Piscis, vuelven a salir Aries y ya por fin en febrero del año que viene realizan ya su última conjunción, ¿no? Un periodo intensísimo, único en la historia de la humanidad, que suceda este vaivén entre Piscis y Aries, que la conjunción tenga lugar en el grado 0 de Aries. Entonces, os voy a hablar en este vídeo, pero os voy a hablar el próximo año y pico. Vamos a seguir hablando de esto, de manera que no os preocupéis si quedan cosas en el tintero, porque lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, otro tema muy interesante es la elección del Papa. Daros cuenta, fue una elección muy rápida. Yo había dicho que sería un Papa periférico. Había apostado en principio por un Papa asiático, y ha sido un papa que no ha sido asiático, pero sí del Océano Pacífico. Es un papa, digamos, de corazón abiertamente peruano, latinoamericano, es estadounidense, pero es un creol, es un criollo, es hijo de mil razas, ¿no? Es absolutamente, digamos, es un experimento acuariano como tal, porque él es alguien tan mezclado que representa un poco este espíritu acuariano, ¿no? Digamos, de periferia, de mezcla de orígenes y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, daros cuenta que él fue elegido, es muy interesante, justo al momento, y es algo que se repite cada vez, en que la Luna cerraba esta cometa con el pequeño gran trígono. ¿Veis el pequeño gran trígono aquí? Urano-Plutón, con Saturno-Neptuno en medio, y cada vez que pasa algún planeta por el final de Virgo, comienzos de Libra, pues se forma esta cometa, esta figura llamada cometa. Esta figura, cada vez que se forma, de alguna manera sucede algo. Cuando pasa la Luna, cada 28 días, cuando pase Marte dentro de unos meses, lo veremos, a principios de agosto, esa va a ser una gran movida, ya hablaremos de ella, cuando pase el Sol, Mercurio, Venus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, para que lo entendamos bien, porque me dices, bueno, ¿y por qué cada vez que pasa un planeta por ese foco del pequeño gran trígono y cierra la cometa, por qué pasan cosas? Bueno, pues sí, de la misma manera que cada vez que un planeta rápido como Marte, Júpiter, el Sol, activa a alguno de estos tres transpersonales, sucede también algo. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos la máquina en movimiento, ya tenemos el pequeño gran trígono formado, cada vez se está formando con mayor cercanía, con mayor precisión, con menor orbe, y este pequeño gran trígono es, yo diría, la máquina evolutiva
la máquina de caos, el gran sembrador de caos que nos está moviendo. Básicamente lo que tenemos que entender es que nos estamos moviendo de un viejo orden que ya está muriendo, pero que da coletazos muy fuertes, que da dentelladas muy fuertes. Ahí vemos el genocidio palestino, ahí vemos las masacres en Ucrania, ahí vemos todas estas cosas horribles que estamos viendo, ahí vemos el drama de los refugiados, etc. Es decir, ahí vemos el nazismo y el fascismo de nuevo meneando sus negras colas, abriendo sus apestosas fauces, ¿no? Entonces ahí estamos viendo todavía como el viejo orden se resiste, como lanza dentelladas, como ocupa posiciones de mucho poder todavía, y cada vez que este pequeño gran trígono se activa, ya os digo, cuando pasa algún planeta por finales de Virgo, comienzos de Libra, o algún planeta directamente les transita, Marte, el Sol, etcétera, etcétera, cómo se mueven las cosas, lo vamos a ver estos próximos días. Estoy grabando esto el viernes 16 de mayo, ya mañana ya está el Sol conjunto, hoy ya lo estaba, pero mañana y pasado está conjunto exactamente con Urano y con la estrella Algol. Hablaremos de esto en un minuto, y estamos viendo cómo se está activando muchísimas cosas, ¿no? Pero volviendo a la elección del Papa, pues justo estaba pasando la Luna por finales de Virgo, comienzos de Libra, cuando se realiza el cónclave, sale la fumata blanca y sale elegido este Papa, ¿no? Este Papa es muy interesante porque no tengo su hora de nacimiento, pero tengo la fecha, y tiene un enorme stellium en Virgo. Tiene el Sol, si recuerdo bien, el Sol, Mercurio, Marte y la Luna, es decir, y Venus, todos los planetas personales. No, el Mercurio creo que no lo tiene en Libra, pero Sol, Venus, Luna, Marte en Virgo, y luego 3 planetas en Leo. Es decir, que es, como buen Virgo, daos cuenta que a los Virgo nos llaman normalmente a trabajar a sitios que funcionan mal, porque somos los reparadores cósmicos, somos los fontaneros, los ingenieros e ingenieras de mantenimiento del universo, ¿no? Entonces, nunca te llaman a sitios que funcionan bien, porque no eres necesario, te vas a aburrir y les vas a complicar la vida. No, normalmente te llaman a sitios que están muy mal. Esto, creo que os puedo hablar largo y tendido de esto, ¿no? Y entonces es obvio, ¿no?, que la Iglesia Católica, a pesar de este tremendo lavado de cara que le han hecho, porque claro, la Iglesia Católica ya es básicamente un event organizer, un organizador de eventos. Esos son absolutamente brillantes, no tienen competencia con nadie, ¿no? Pero básicamente ya han desaparecido como movimiento, han perdido toda autoridad, todo prestigio filosófico, religioso, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y con razón. Entonces, este hombre, de algún modo, recibe este mandato virginiano de a ver qué puedes arreglar de todo esto, ¿no? Y es un hombre, claro, esta combinación Virgo-Leo es de alguna manera alguien que es muy original, que es muy creativo, y que va a llevar a cabo sus ideas con mucha creatividad, pero con mucho método, con mucho sistema, con mucha astucia virginiana también, ¿no? Entonces, él probablemente intente cambiar todo esto, pero lo que sucede es que, digamos que la época que estamos viviendo es el final de la era de Piscis, y la Iglesia Católica ha sido, yo diría, la gran organización representativa de los valores de esta era de Piscis, ¿no? Y realmente estamos en un periodo ya de pasar a lo acuariano. De manera que, la Iglesia se va a ir de un modo u otro, y de hecho ya vemos que se ha ido, es puramente, como os he dicho antes, un event organizer, un organizador de eventos. La gente va para hacer bodas, bautizos, entierros y tal. ¿Por qué? Porque organizan el evento, es pura y simplemente esto, ¿no? Pero, claro, también se nos dice que es un papa reformista, ¿no? Bueno, eso me lo tienen que explicar, ¿no? Porque ¿cómo se puede ser reformista cuando eres el jefe de la organización más
patriarcal, más retrógrada, más reaccionaria, más depredadora, más extractiva de toda la historia de la humanidad, es lo que es la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Él nace con una cuadratura Júpiter-Saturno, es muy interesante. Este Papa tenía una cuadratura Júpiter-Saturno en el momento que nace. Y esto, ¿qué quiere decir? Él es elegido en un momento en que hay una cuadratura Júpiter-Saturno. Atentos a la jugada. Y la cuadratura Júpiter-Saturno es esta tensión entre lo que quisiéramos hacer, lo que nuestra visión nos da a entender que debemos de hacer, el camino que tenemos que recorrer guiados por nuestra visión y lo que podemos de verdad hacer. Es una lección, una cuadratura Júpiter-Saturno es una lección muchas veces muy dura, a veces muy brutal, de realismo de Saturno hacia Júpiter, ¿no? O también Júpiter le puede decir a Saturno, muchacho, hay que ser osados, hay que ser optimistas, hay que confiar en el futuro. Vamos a hacer esto por mucho de que tú veas muchas dificultades, muchos problemas, vamos a hacerlo. Pero hay esta lucha, esta tensión fortísima entre Júpiter y Saturno. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a llevarse el gato al agua? ¿Saturno va a frenar, yo diría, la visión jupiteriana? ¿O Júpiter va de algún modo a sobrepasar a Saturno? Bien, lo veremos, ¿no? Porque además es elegido en este momento con una cuadratura Júpiter-Saturno que él tiene en su carta natal, o sea, no por nada es elegido este Papa, ¿no? Entonces, bueno, será interesante, yo pienso, porque es elegido Papa en este momento tan históricamente significativo que es este que vivimos ahora mismo de la transición caótica entre dos órdenes. El orden viejo ya lo conocemos y el orden nuevo no lo conocemos. Yo hablo de él en mi libro, trato de imaginarlo, pero no lo conocemos. Para ser a fuer de, digamos, de astrólogo sincero, no lo conocemos en sus detalles, ¿no? Conocemos sus grandes líneas. Entonces, estamos viendo en esta era de caos, ¿no? Y es el Papa que le va a tocar de alguna manera gestionar el cierre del negocio, o la reconversión del negocio a otra cosa, ¿no? Y por eso va a ser bastante interesante. Claro, con todo ese estéreo que tiene en Virgo, pues va a ser un gran trabajador, con un gran sentido práctico. Es curioso que en su carta natal no tiene aspectos tensos, lo tiene todo concentrado prácticamente entre Virgo y Leo, tiene algo en Libra, algo Saturno en Escorpio, y el único aspecto tenso que tiene es esa cuadratura Saturno-Júpiter, ¿no? Es algo que se ve, ¿no?, en su persona, ¿no?, que es alguien que es que fluye, que tiene las cosas, digamos, relativamente claras, que no se le ve desgarrado, dividido por profundas tensiones existenciales, como se le veía, por ejemplo, al anterior Papa, con su oposición Saturno-Neptuno, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. Un tema interesante, fijaros, el 12 de mayo en el mundo hispano casi no se supo, ¿no? Pero como yo suelo leer a veces la prensa anglosajona, el 12 de mayo, el día de la luna llena en Escorpio, con el Sol conjunto ya a Urano y en Tauro y opuesto a la luna en Escorpio, sucedió un apagón en Londres. Sobre todo el apagón afectó al metro. Y es muy interesante porque el metro en inglés le llaman el underground, que es el subterráneo, el subte, que dicen en Argentina, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué es el subte? ¿Qué es el subterráneo? Es Escorpio, el mundo del subterráneo. Entonces ya veis que digamos que terrible sincronía, ¿no?, para la pobre gente. Creo que hablaban de 6 millones de personas que se quedaron encerrados en el metro en este día 12 de mayo, ¿no? Bien, vamos a ir hablando de temas de astrología mundial, luego ya entraremos a desgranar día por día cómo va a ser esta última mitad del mes de mayo. Pero estamos también viviendo estos últimos meses, semanas, de Urano en Tauro. Y es muy interesante porque aunque luego Urano va a volver a Tauro y tal, ahora estamos viendo un poco estos meses previos a su primera salida. Y sabéis, os he comentado muchas veces que cuando un planeta lento, un planeta sobre todo transpersonal, abandona un signo,
se produce una serie de eventos de salida muy fuertes, muy significativos. Lo vimos con Plutón en Capricornio, ¿no? La elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Urano en Tauro, claro, ¿Urano qué es? Urano es la incertidumbre, básicamente. Urano es el on-off, no sabemos si estamos viviendo en on o en off, o si estamos en on, vamos a estar en off dentro de un momento, ¿no? Entonces es la incertidumbre. ¿Y Tauro qué representa? Bueno, Tauro representa a nivel mundano la economía. Tauro es la economía. Y bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Estamos viviendo momentos de enorme incertidumbre económica. Vamos a ver unos enormes picos de incertidumbre, a nivel económico. Yo creo que, por una parte, las locuras de Trump ya han creado, y estamos viendo las locuras de Trump, forma parte de estos eventos de salida de Urano de Tauro, ¿no? Que es crear el caos en la economía. Eso está bien, totalmente creado, ¿no? Porque la economía, si os dais cuenta, es taurina. La economía le gusta, necesita la estabilidad, necesita la previsibilidad. Es muy taurina la economía. Entonces, claro, Urano ahí en Tauro dice, pues mira, voy a poner aquí a este hombre que un día va a decir una cosa, al otro día se la va a envainar y va a decir otra, y al día siguiente, es decir, nunca sabemos cómo ha dormido y con qué se va a despertar, qué locura va a hacer hoy. Y claro, si fuera un individuo normal, pues estaría en un frenopático, ¿no? Pero es el presidente de Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, es un uraniano, ¿no? Entonces, por eso vemos a este Urano introduciendo un caos más o menos total en el mundo de la economía. Y pero bueno, así es la vida, ¿no? La economía va a necesitar durante este año y el año que viene, que son los años en que va a ser muy, muy intensa este va y ven, el 2025, 26 y parte del 27, vamos a tener que ir aprendiendo a reinventarnos económicamente, a renacer tras estas tormentas, ¿no? En fin, es finalmente, si os dais cuenta, detrás de todo esto lo que es una guerra de divisas, ¿no? Porque también Tauro representa las divisas. Las divisas son maneras de acumular, de almacenar, de representar, de significar valor. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es el dólar americano contra todos, básicamente, ¿no? Pero especialmente contra los BRICS, contra el movimiento que suponen los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que empiezan ya a cansarse de la hegemonía del dólar americano y están de alguna manera empujando de forma lenta pero segura para desbancar al dólar como moneda de reserva y moneda de referencia. Y me diréis, bueno, ¿eso qué importancia tiene? Una importancia enorme, porque los americanos consiguen financiar tanto su consumo interno, el señor que se compra una casa, un frigorífico, un automóvil, se compra mucho más barato que un señor de otros países. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos financiando la deuda americana y el ejército americano, el imperialismo americano, todo eso, de alguna manera lo estamos financiando todos nosotros, ¿no? Y todo eso es porque el dólar es la moneda de reserva, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que hay detrás de todo eso y, lógicamente, en el nuevo orden probablemente vayamos ya a una situación en que las monedas de reserva sean otras, quizás siga siendo el dólar, pero pasan a haber otras monedas de reserva, con lo cual ya Estados Unidos perderá esta terrible, injusta y absolutamente imperialista ventaja comparativa que tiene sobre todos los demás países del mundo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco también de cómo se está manifestando Plutón en Acuario, ¿no? Y es curioso porque un amigo del canal me ha dicho, ¿por qué no hablas del presidente Traoré? Y es una fantástica sincronía junguiana, porque justo acababa de escribir algo sobre el presidente Traoré, que es el presidente de Burkina Faso, que de alguna manera representa un poco el despertar de África. Daos cuenta que Burkina Faso significa en las dos lenguas nativas del país, la tierra de los hombres íntegros. O sea, un poco la tierra de los pepes mújicas, ¿no? Fijaos qué bonito nombre para un país, ¿no? Y este hombre es un personaje
que no tengo su carta natal, pero estoy seguro que tendrá una fuerte componente acuariana, uraniana, ha decidido rebelarse frente a los amos británicos y gringos, ¿no? Ha dicho, no se acabó, nuestros recursos son para nosotros, los explotamos nosotros y, bueno, a ver cuánto tardan en organizarle un golpe de Estado o asesinarle, ¿no? O los británicos o los gringos. Pero es muy interesante, ¿no? La emergencia de este tipo de personajes que dicen, no se acabó ya, porque realmente nos dicen, no, el colonialismo ya acabó, es falso, la economía de los países africanos sigue, perdón, en manos británicas y francesas, totalmente, de manera ellos quitan y ponen gente y cuando alguien se les revela lo mandan a asesinar, punto. La CIA mandó a asesinar a Lumumba en Congo y a partir de ahí toda la historia de África pasó a ser una historia de intervencionismo colonialista, ¿no? Pero, como os había comentado ya varias veces antes, la combinación de Plutón en Acuario y Neptuno en Aries es especialmente anticolonialista. Entonces vamos a ir viendo durante los próximos 14, 15, 20 años muchos movimientos de este tipo de países en América Latina, pero sobre todo en África, que se van a ir rebelando contra sus potencias coloniales, ¿no? Bien, y también os quería comentar dos series que están de moda, que a mí me han gustado mucho, aunque no soy un especialista, no soy un crítico de cine, ¿no? Que son el Eternauta, de hecho ahí tengo el libro, el cómic, se verá así, ahí lo veis, ahí detrás, ¿no? y The Last of Us. Daos cuenta que es muy interesante, las dos series más o menos son coetáneas, salió The Last of Us antes, pero es muy interesante porque las dos representan a Plutón en Acuario. Es decir, de algún modo lo que estas series nos dicen es nadie se salva solo. Si quieres salvarte, tienes que crear redes de solidaridad, de sentido y de trabajo en comunidad. Esta es la única salida frente al colapso del sistema. Es la red, es la comunidad, es el trabajo en grupo, en equipo. Y daos cuenta que concretamente el Eternauta, cuyo guionista tiene una historia increíblemente trágica, ¿no? Víctima de los milicos, de los dictadores, los militares argentinos, él, sus hijas, algo absolutamente terrible, ¿no? Para que luego el gobierno de Argentina pretenda blanquear a toda esta gente y negar todo aquello, ¿no? Pero bueno, volviendo al cómic, daos cuenta que se escribe en el año 1957, y se publica del 57 al 59, y es muy interesante porque ¿qué aspecto había en aquellos años en que se publica el Eternauta? Una conjunción Júpiter-Neptuno nodo norte, que yo la tengo en mi carta natal y como mucha de la gente nacida del 57 y 58. Entonces, y esta triple conjunción, ¿a qué nos recuerda? Pues a esta de aquí, a Neptuno, Saturno, nodo norte. En vez de Júpiter, tenemos a Saturno, su amigo y complemento Saturno, ¿no? Es decir, que es interesante cómo un aspecto que yo no diría que se repite, pero que tiene un sabor, una resonancia muy fuerte con aquel del año 57-58, da lugar a que salgan estas series, sobre todo el Eternauta, ¿no? Bien, para que veáis que realmente todo es síncrono, ¿no? Las películas, las series que se van produciendo, nos hablan del tiempo que vivimos. Entonces, bueno, repetiros que a lo largo de estos próximos 5 años, que nos quedan todavía de este pequeño gran trígono Plutón, Urano, Neptuno, que va a estar espectacularmente fuerte, perdón, este año 2025, el 2026 y el 2027, pero todavía va a seguir actuando hasta el 2029, casi que el 30, va a actuar como una enorme máquina generadora de caos
este caos es necesario para que el sistema migre del viejo orden al nuevo orden. Y durante este tiempo vamos a estar con el culo al aire. Durante este tiempo yo diría que nuestra divisa debe ser salvarnos en lo individual sin perder de vista lo colectivo. Es decir, como os he dicho antes, nadie se salva solo. Es decir, salvarnos en lo individual cada vez entrando más en contacto con nuestro colectivo, encontrar a nuestro colectivo, encontrar a nuestra gente. ¿Qué gente es nuestra gente? Y con esta gente ir creando vínculos. Hoy en día no es necesario estar en el mismo lugar, puedes estar a miles de kilómetros, ¿no? Entonces ir creando redes, ir creando sinergias, ir creando movimiento, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, tengo aquí varias anotaciones. Hay una anotación interesante, ¿no?, que también me recuerda mucho a Plutón en Acuario, que es estas declaraciones que ha hecho Bill Gates. Ya sé que los conspiranoicos odian a Bill Gates, a mí no me da ni frío ni calor, pero es interesante, ¿no?, que este hombre, que yo diría que es significativo, que representa de algún momento la época en la que vivimos, ¿no? Ha dicho: no dejaré el dinero a mis hijos. Creo que estas fortunas empresariales tienen que tener un retorno con la sociedad. Y él, de hecho, dice que va a absolutamente donar toda su fortuna. Imagino que con una fortuna tan grande los hijos no se quedarán tampoco desamparados, ¿no? Pero es interesante porque Plutón en Acuario es precisamente eso, porque Plutón es el poder, el dinero, la riqueza, los tesoros escondidos, ¿no? Pero en Acuario esos tesoros tienen que ser repartidos entre la gente, ¿eh? Es de algún modo el dragón que sale de la cueva y que trae entre sus dientes todo el tesoro que ha cogido y va y se lo tira a la multitud y dice: venga, aquí lo tenéis, repartíroslo, ¿no? Entonces es muy interesante porque Plutón son los legados, son las herencias, y Plutón en Acuario son los legados, las herencias que vuelven al pueblo, porque no olvidemos esto, el dinero de los grandes multimillonarios, pentamillonarios de la Iglesia Católica, de todos estos, la gente que posee el mundo, ¿no?, ha sido robado de una manera u otra, ha sido extraído, es producto de la exacción del abuso. Entonces, digamos que es de justicia divina y poética que este dinero vuelva al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vemos a nivel político el ambiente tan increíblemente inestable que se crea, ¿no? Porque, por ejemplo, que en Canadá y en Australia ganen las elecciones los partidos que inicialmente partían como los menos favoritos, que eran los liberales frente a los conservadores, y que ganen tanto en Canadá como en Australia por el efecto Trump, porque se han dicho: no podemos votar a los amigos de este loco, porque ya le estamos viendo actuar, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no?, como el efecto Trump puede dar lugar también a un corrimiento hacia, yo diría, posiciones un poco más menos demenciales, ¿no? Y bueno, vemos en Alemania la cosa está que arde también, ¿no?, porque de repente Alemania se encuentra que tiene una quinta columna nazi fortísima, partidos nazis racistas y violentos con una enorme penetración, una enorme presencia, casi 10 millones de votos, ¿no? Y cómo los servicios de inteligencia alemanes los han calificado como extremistas e incompatibles con el orden democrático. En Alemania se toman estas cosas un poco en serio, entonces algo van a acabar haciendo. De hecho, ya han prohibido uno de estos partidos, ¿no? Es decir, que vemos que está la cosa muy movida. Vemos también cómo de repente en Europa, y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos, varios países, sobre todo Alemania y Francia, y la Comisión Europea anuncian planes para incentivar a investigadores que están en Estados Unidos y que huyen del fascismo, del nazismo, de lo que aquello se está convirtiendo, para
venir a Europa, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto, ¿no? Porque es un poco, también me recuerda a toda la fuga de cerebros judíos, sobre todo, de Europa hacia América durante los años del fascismo y del nazismo en Europa, ¿no? Bien, Urano, vamos a hablar un poquito de Urano entrando en Géminis. Os quiero recordar que el domingo, espera, a ver, el domingo 9 de junio, creo que es domingo, 9 de junio, no, 8 de junio, perdón, el domingo 8 de junio, Iciar Azcona y yo damos este seminario por la mañana en Bilbao, el domingo 8 de junio por la mañana, sobre Urano en Géminis, ¿no? Hablaremos de estos ciclos de 7 años, hablaremos de cómo Urano en Géminis es la fisura en el cristal, la fisura en el espejo, que nos va a devolver una imagen ya de nosotros mismos, pero con nueva información, la información que entra a través de esa fisura en el espejo. Os hablaremos también de la famosa maldición de los 7 años de vacas gordas, los 7 años de vacas flacas, que curiosamente 7 años es lo que está Urano en cada signo, ¿no? Y de los ciclos económicos asociados a Urano cambiando de signo, etcétera, etcétera. O sea que aquí abajo tenéis el enlace si queréis venir a este seminario. Bien, pero daros cuenta también de una cosa que es interesante, que Urano moviéndose de Tauro a Géminis, eso daos cuenta que estos años pasados que hemos tenido toda la zona Tauro, que es todo un meridiano, que es básicamente pues, Ucrania, Medio Oriente, Palestina, todos estos países, Irán, etcétera, etcétera, increíblemente en situaciones de increíble violencia, ¿no? Y Urano se va a mover a Géminis y va a entrar en la zona ya de Pakistán e India, que es el uso de Géminis, ¿no? El uso horario que corresponde con Géminis. Y bueno, ya estamos viendo cómo se están empezando a montar también cada vez una escala de violencia entre Pakistán e India, y veremos también más países dentro de ese uso horario responder a la entrada de Urano en Géminis, ¿no? Bien. Bueno, y luego también es algo muy interesante ver cómo este trígono Urano-Plutón, que estamos viviendo desde hace ya más de un año, este trígono Urano-Plutón, una de las manifestaciones, yo diría, más tangibles, quizás de un nivel energético más bajo, está representada precisamente por, en fin, ya sabéis que un trígono significa una relación armónica, una relación fluida entre los dos planetas, una relación de colaboración automática, casi que, yo diría, casi que telepática, ¿no? Y vemos que hay dos figuras prominentes actualmente en el mundo, una muy plutoniana, que es Putin, y una muy uraniana, que es Trump. Y vemos cómo ellos tienen esta relación de súper colegas, de los matones del barrio que se entienden súper bien entre ellos y que deciden repartirse el barrio y abusar conjuntamente de los chicos pequeños del barrio, ¿no? Entonces, vemos aquí realmente este trígono Urano-Plutón en funcionamiento, ¿no? Pero tranquilos, porque estamos viviendo los primeros momentos de todo esto. Esto es muy dinámico, esto va a dar muchísimas vueltas. Fijaros cómo está cambiando en cuestión de, muchas veces, de días el orden mundial. Vemos que con estas bravuconadas de Trump, de ponerle unos aranceles brutales a China, al final se le ha tenido que envainar y, de hecho, China, ¿qué ha hecho? Pues ya compra su soja en Brasil, no la compra en Estados Unidos. Empieza a comprar porcino en España, deja de comprarlo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, y de hecho, lo que parecía impensable, China y la Unión Europea están eliminando barreras comerciales, sanciones mutuas, precisamente para impulsar la relación bilateral, porque sobre todo la Unión Europea se ha dado cuenta que
Estados Unidos ya no es un socio fiable y entonces pues están buscando socios fiables, ¿no? Y se dan cuenta que solo le queda China realmente, ¿no? Bien, pero esto, lógicamente, por mucho que Trump se la envaine y diga, bueno, pues no les pongo tarifas aranceles menores y tal, el daño está hecho, la desconfianza ya está rota. Daos cuenta que a nivel de la economía es muy tímida. Una vez que la economía se basa en la confianza. Entonces, una vez que la confianza se rompe, es muy difícil rehacerla. Y ahora os voy a hablar de Neptuno, Saturno, el nodo norte en Piscis, la conjunción Neptuno-Saturno, etcétera, etcétera. Bueno, ya vemos un hecho que me sorprendió, ¿no? No me sorprendió porque de hecho yo llamé al vídeo del 2025 el año del tsunami y vemos como un terremoto de magnitud 7,5, ¿no? En la región de Magallanes, en Chile, activó la alarma por riesgo de tsunami. Afortunadamente no sucedió, pero los chilenos lo saben muy bien, hubo una evacuación bastante importante y hubo un miedo absolutamente sustancial y sustanciado, ¿no? Vemos también lo que os había dicho, ¿no? Saturno en Piscis, Saturno conjunto con Neptuno. Piscis es el mar, Neptuno son los océanos, Saturno en Piscis, Saturno junto con Neptuno significa también, disculpad, la parada del tráfico marítimo. Y vemos cómo los puertos han quedado vacíos en Estados Unidos debido a los aranceles. Volverán a llenarse probablemente durante este tiempo, pero no sabemos qué sucederá pasados estos 90 días, porque el hombre está loco, puede volver a decir, no, ahora vuelvo a poner los aranceles a 180%, ¿no? Es decir, que bien, pero ya vemos claramente, ¿no?, cómo se manifiesta este Saturno-Neptuno, ¿no?, a nivel ya muy físico, ¿no? Puertos vacíos, sin contenedores, sin tráfico marítimo. Luego también daos cuenta que Saturno en Piscis, sobre todo, y conjunto con Neptuno, nos habla de la inevitabilidad de los finales. Saturno es el planeta que nos dice, hasta aquí hemos llegado. Se acabó, ¿no? Ni un paso más. Más que a poner orden, Saturno viene a terminar situaciones que ya no son sostenibles. Y entonces es lo que estamos viendo, ¿no? En muchos países que hay situaciones de confusión, de mentiras, de bulos, de creación de realidades alternativas y todo ese tipo de cosas que ya no son, empezamos ya a ver que no son sostenibles, que no podemos seguir alimentando estos monstruos de desinformación. Neptuno tiene mucho que ver con eso, con la mentira, la desinformación, la creación de realidades alternativas y todo esto, ¿no? Y vemos también como muchos creadores de famosillos, celebridades y tal, que estaban metidos en este negocio de la desinformación, empiezan a ser ellos mismos víctimas de Saturno, pues Saturno dice, bueno, tú estás difundiendo todo este tipo de basura, todo este tipo de mentiras, ahora te voy a exponer a ti. Y mucha de esta gente van a ser expuestos durante todo, está empezando ya este fenómeno, ¿no? Aquí en España hay un caso muy famoso de un señor que teóricamente cuidaba animalitos de la selva y luego resultaba que los había comprado, incluso que pues creo que eran de plástico algunos y tal, ¿no? O sea, era un puro teatro, un puro cine, ¿no? Entonces, pero ese hombre tenía 4 millones de seguidores, ¿no? Que no es moco de pavo. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que Saturno viene también a decir, oye, pero ¿qué es esto que has estado contando, Neptuno? Pero ¿tú te das cuenta? Y tal, Saturno tiene una tolerancia cero frente a las fake news, los bulos y todo esto, ¿no? Entonces, Saturno viene, y atentos, porque va a estar en esta influencia durante más de un año. Lo vamos a ver todo el año 2025 y una gran parte del año 2026, que va a estar ahí conjunto con Neptuno y que va a estar, de algún modo, terminando situaciones insostenibles, ¿no? Entonces, Saturno nos va a decir, básicamente, dice, mira, la crisis actual
las crisis actuales no se solucionan creando universos escapistas, paraísos artificiales, universos cargados, universos de bulos, de falsas noticias, sino que no se solucionan con vaivenes caprichosos, con inestabilidad, con demencia, se solucionan con calma y espíritu analítico. Básicamente esto es lo que nos va a decir Saturno: es calmaos, respirad hondo, expirad, poned la mente en blanco y considerad el problema en su raíz, ¿no? Y vamos a analizarlo, vamos a considerarlo fríamente, ¿no? Entonces, esto es lo que Saturno, sobre todo en Aries, va a ir diciendo, y va a ir diciéndonos hoy: vamos a tomar acción, vamos a ir creando cosas que ya estén basadas mucho más en la realidad, ¿no? Entonces, daos cuenta que la crisis va a pasar, que los tiranos causarán un gran caos, muchísimo dolor, muchísima destrucción, pero esto va a pasar y vamos a necesitar orden, vamos a necesitar calma, paz, espíritu analítico para ir construyendo un nuevo orden. Esto es lo que tenemos que estar mucho más concentrados en eso, en esta calma personal, interior, en este espíritu analítico, en esta capacidad de crear vínculos auténticos y productivos con otras personas, empezar a darnos cuenta de que las viejas estructuras ya no nos sirven, ya no nos ayudan, que tenemos que ir creando nuevas estructuras. Y todo esto. Bueno, daos cuenta también que es muy interesante, porque en la anterior conjunción Saturno, hace dos conjunciones, perdón, la anterior fue en los 90, comienzo de los 90, la conjunción que tiene lugar en los años 50, 52, 53, surgen, por ejemplo, la cienciología. La cienciología, que viene de una construcción que yo me acuerdo todavía, que era muy popular en los años 60, que era la dianética, que fue prohibida, no sé qué, no sé cuántos y tal, y luego se derivó en la cienciología, nace en estos años. Es decir, que Saturno-Neptuno da lugar a la creación de nuevas religiones, ¿no? El culto Wicca. El culto Wicca también nace a comienzos de los años 50, ¿no? Entonces, son periodos de creación de nuevas religiones. Y esto lo vamos a ver muy probablemente en estos próximos años, ¿no? Con Saturno lo vamos a ver inmediatamente, porque realmente ahora lo que está sucediendo es de alguna manera una gestación de estas nuevas religiones. Todavía no han salido del útero, ¿no? Pero una vez que ya Saturno y Neptuno estén ya bien entrados en Aries, y tal, y que incluso ya Saturno empiece a alejarse de Neptuno, ahí en ese momento es cuando van a empezar a manifestarse todas estas nuevas religiones, ¿no? Daos cuenta que Saturno pues es el señor del tiempo, y como tal, pues ¿qué hace? Pues regula los tiempos, es el señor que tiene el cronómetro y dice: se acabó tu tiempo, lo siento, ya, se acabó, ¿no? Y entonces, claro, nos dice: no, esto ya está maduro, hay que cortarlo, no podemos dejar ya ni un día más en el árbol, o esto ya está muerto y hay que enterrarlo, ¿no? Entonces, daos cuenta que cada vez que Saturno cambia de signo, el tiempo cambia de naturaleza. Esto es muy importante entenderlo. No es el mismo el tiempo de Piscis, que es un tiempo que no sabemos muy bien si fluye de atrás para adelante, de arriba para abajo, si fluye del pasado hacia el futuro, del futuro hacia el pasado, al tiempo de Aries, que es un tiempo que fluye claramente hacia adelante, que fluye además muy rápido, muy cargado de espíritu, de acción, de identidad, de búsqueda de identidad sobre todo, de búsqueda de espacio para la identidad, ¿no? Entonces, va a ser esta entrada conjunta de Saturno y Neptuno en Aries, pues va a ser el final de los viejos sueños sobre política, sobre religión, sobre economía, si se da en tu casa cuarta, sobre el viejo sueño familiar, pero atentos, porque va a acabar con el viejo sueño familiar para crear un nuevo sueño familiar, una nueva manera de
estructurar, de construir tu familia, que va a estar teñida muy fuertemente de sueño, porque es Neptuno, de nuevo paraíso familiar, ¿no? Dejáis detrás el viejo paraíso que ya os dais cuenta que no es mantenible, no es sostenible, y creáis uno nuevo. De manera que es muy interesante, ¿no? Porque hay la desaparición. Pasa con las religiones, ¿no? Con el Wicca, con la cienciología, que de alguna manera se proclamaban como las nuevas religiones. Decían, no, olvidaros del cristianismo, del catolicismo, del protestantismo. No. Ahora, esto es lo que mola, esto es lo nuevo, esto es la buena religión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a vivir un poco este fenómeno, ¿no? Sobre todo en Aries, que en Aries es realmente el comienzo. Esto nos va a decir, mira, sí, todo lo de antes, la cienciología, el esto, lo otro, todo eso, olvidaros de todo esto, el esoterismo, Blavatsky, no. Esto es lo bueno, es lo auténticamente nuevo, y lo será, de hecho, va a serlo. Cuidado, ¿no? Porque toda religión tiene esta componente neptuniana de ilusión, de paraíso más o menos artificial, inventado, de escape. Bien. Bueno, pues entonces... otro tema muy interesante a nivel histórico, el macartismo. Buscadlo en Wikipedia. El macartismo, McCarthy era un senador republicano, alcohólico, bastante mal de aquí, que agarró en los comienzos de los años 50, curiosamente, sobre todo en los años 52, 53, 54, con la conjunción Saturno-Neptuno en Libra, esta obsesión muy neptuniana, muy antineptuniana, de nos invaden, ya están aquí. Y fue algo generalizado, porque nos invaden los extraterrestres, en el caso de McCarthy, los comunistas, y ahora mismo estos días, ¿qué son? Los woques, las élites oscuras, el deep state. ¿Os dais cuenta el paralelo entre Trump y el macartismo? McCarthy, su paranoia eran los comunistas. Todo el mundo era comunista, igual que ahora, pero Trump, todo el mundo son inmigrantes, el deep state, los wokes y todo esto, ¿no? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hicieron las mismas cosas. McCarthy hizo juicios sumarísimos, empujó al suicidio a mucha gente se tuvo que ir de Estados Unidos, intelectuales, directores de cine, etcétera, etcétera. Hubo purgas, terribles purgas en la administración, funcionarios, artistas, y todo ello acaba cuando McCarthy, que bebía bastante y perdía la cabeza también, se le ocurrió meterse con el ejército. Empezó a decir que también en el ejército todos los generales eran comunistas, y claro, el ejército, con la iglesia hemos topado, y le dijeron, no, muchacho, aquí se acaba tu historia, ¿no? Entonces, pero es muy interesante porque estamos viendo un poco esta misma explosión de celo religioso dogmático desde el sistema. Es un poco este Saturno neptunizado, que se vuelve un celoso dogmático de la pureza de la sangre WASP, ¿no? Del White Anglo-Saxon Protestant, y que está obsesionado con estas obsesiones, yo diría, típicas de Saturno frente a Neptuno, de nos invaden, nuestras fronteras ya no funcionan, están entrando los emigrantes, los comunistas, los wokes, los extraterrestres, ¿no? Es la misma obsesión, ¿no? De nuestras fronteras, nuestros límites saturnales se han venido abajo y están entrando todos estos, ¿no? Que es una pura paranoia, es la sombra de la conjunción Saturno-Neptuno. Entonces, que lo mismo que sucedió entonces está sucediendo ahora, exactamente lo mismo, purgas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un tema también muy curioso, ¿no? Volviendo a Estados Unidos, que es que Trump quiere abolir el habeas corpus. El habeas corpus es algo que data, atentos, el habeas corpus significa en latín, aquí está el cuerpo,
aquí está la persona, ¿no? Es decir, que no podía arrestarse a una persona y guardarla indefinidamente en una mazmorra sin que en un plazo de 24 horas o 48 horas un juez no dictaminase cuál debía ser el destino de esa persona, si se le encarcelaba o se le dejaba ir. Es decir, que se ponía fin a las detenciones, torturas y desapariciones arbitrarias por parte del poder. Y esto, el habeas corpus, surge con la Carta Magna, en el siglo XIII, en Inglaterra, con el tránsito de Plutón por Acuario, efectivamente, ¿no? Igual que ahora. Y es interesante que fue una enorme conquista social, ¿no? La Carta Magna, que fue la primera constitución más o menos garantista, que tardó mucho en imponerse, lógicamente, pero fue el inicio de las constituciones garantistas que implementa el habeas corpus, como Trump, que no sabe nada de historia, ni nada de astrología, ni nada de nada, pero sin embargo como reacciona a nivel de inconsciente colectivo, queriéndose cargar una gran conquista social que tuvo lugar con Plutón en Acuario en el siglo XIII, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante ver cómo surgen de nuevo viejos temas de hace casi 1000 años, ¿no? Cómo se quieren cargar algo que hace 900 años, 800 años que se consiguió, ¿no? Bueno, y seguimos también Saturno-Neptuno, lo hemos dicho muchas veces, es cambio de fronteras. Vemos los cambios de fronteras. Ahora mismo pues está hablando eso de Ucrania y, bueno, Palestina ya prácticamente desaparecida, rodeada, probablemente la población está condenada a morir de hambre, el mayor genocidio digamos, de este siglo, y de algún modo también esto nos damos cuenta de que el enorme, no solamente la crueldad de matar a millones de personas de hambre, sino también qué va a suceder el day after, el día después, porque Europa ha apoyado este genocidio. Entonces, Europa ha dejado de ser ya un referente mundial de nada. Europa ya no puede dar lecciones de nada a nadie, porque ha apoyado el más terrible genocidio de este siglo. Y os dais cuenta cómo esto va a cambiar radicalmente la geopolítica, que Europa siempre iba un poco de somos los divinos, somos los superdemócratas y tal, y ahora está implicado en el genocidio más feo de los últimos 80 años, ¿no? Entonces, como quizás otros países van a tomar el liderazgo moral, muy probablemente países latinoamericanos, no me extrañaría que la misma China, Sudáfrica, países africanos, etcétera, etcétera. Es decir, ese liderazgo moral que sostenía Europa está ya absolutamente dilapidado, ¿no? Europa ya se acabó, forma parte de la sombra histórica, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vemos a Júpiter estos días en los últimos grados de Géminis, comenzando ya su cuadratura muy fuertemente con Saturno. ¿Esto qué significa? Saturno también representa nuestros miedos, ¿no? Nuestro sentido de impotencia. Entonces, pues esta cuadratura de Saturno con Júpiter va a hacer que nuestros miedos se reaviven, se magnifiquen. Daos cuenta que también Júpiter, os lo dije hace unos días, está transitando sobre el Sol de Trump, sobre el Sol Urano de Trump. ¿Y esto qué significa? Porque yo diría que el núcleo en la personalidad de Trump, de su demencia, de su locura, es esta conjunción Sol-Urano que él no ha sabido contener, no ha sabido canalizar, y que de alguna manera le ha poseído, ¿no? Ese Urano enloquecido. Entonces, y vemos cómo realmente os dije, va a hacer muchas locuras, porque con Júpiter transitando por ahí, él va a creer que puede hacerlo todo, ¿no? Y vemos cómo se publicó a sí mismo como papa, hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Cómo poco después se tuvo que envainar con los chinos. Realmente él no se da cuenta de cómo el mundo le ve, porque hace una apuesta terrible de agresión y a los pocos días se tiene que echar para atrás. Entonces la gente, de alguna manera, el rey está desnudo. Ahora ya poca gente ya no se da cuenta
o sea, hay poca gente que no se dé cuenta que está completamente pirado, ¿no? Y bueno, y lo mismo con... y ahora que le van a regalar un avión de 400 millones de dólares y lo ve como la cosa más normal del mundo, ¿no? Entonces, de algún modo vemos como ya hay una entrada total en el universo de la locura, en la falta de límites. Los transpersonales, hay que tener cuidado con ellos, porque si nos dejamos arrastrar por ellos, entramos en el mundo de la falta de límite, que es lo que le sucede a él, ¿no? Entonces, sobre todo con este Urano robustecido, yo diría amplificado por Júpiter, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, la cuadratura con Saturno le va diciendo, no, por aquí no, esto no puedes hacer, esto tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Pero bueno, ya os digo, Júpiter en los últimos grados de Géminis, ya preparándose para entrar el mes que viene en Cáncer, vamos a tener un poco porque como la inmensa mayoría de nosotros somos normales, pues cómo se va a vivir esto, un poco como esa tensión entre puedo hacer esto, tengo esta visión, pero no sé si puedo llevarla a cabo, este diálogo tenso entre Júpiter y Saturno, que yo diría que es lo sano, que es lo normal, que haya un diálogo tenso entre ellos y un ajuste, porque a lo mejor los dos se tienen que escuchar, a lo mejor es cierto que Saturno está siendo demasiado restrictivo y quizás tuviera que dejarle pasar algo a Júpiter, pero también es cierto que no se puede hacer todo lo que Júpiter propone hacer. Bien, el 18 de mayo, o sea, dentro de 2 días, hoy es 16, el Sol ya está conjunto con Urano y la Luna con Plutón. Fijaros, un aspecto del 18, creo que 17, 18, 19 de mayo, con la Luna conjunta con Plutón y el Sol con Urano, es los dos luminares conjuntos con los dos planetas en trígono. Y, bueno, a nivel personal, ¿qué va a suceder? Pues además, durante este tiempo, Mercurio está en cuadratura con Marte, Mercurio entrando en Tauro, está en cuadratura con Marte, o no, Mercurio ya en mediados de Tauro en cuadratura con Marte, es decir, palabras como puñales, gran riesgo de confrontaciones verbales muy fuertes, de tomar posiciones muy enrocadas, porque son signos fijos, y de pasar a la agresión verbal, de utilizar las palabras como armas, y al mismo tiempo, pues eso, el Sol conjunto con Urano y la Luna con Plutón es con sentimientos muy fuertes, muy intensos por parte, claro, la Luna son los sentimientos nuestros particulares, pero también del público, de la gente, exactamente, la Luna, astrología mundial, es la gente, es el pueblo. Entonces, y son justo los días que teóricamente tenían que estar negociando Ucrania y Rusia, Putin y Zelensky, ¿no? Entonces dices, un momento muy difícil para negociar, porque van a estar las posiciones muy enrocadas, muy fuertes, muy radicalizadas, con sentimientos muy, muy enraizados, sentimientos de miedo intenso, de pérdida intensa. Entonces, claro, y además con Sol Urano en Tauro, muchas discusiones va a ser sobre el dinero y sobre los recursos naturales. Bueno, lo que están haciendo en Ucrania es básicamente repartirse el país entre Trump y Putin, ¿no? Sus recursos naturales, ¿no? Pero también atentos porque, claro, este trígono puede ser muy beneficioso si sabéis aprovechar oportunidades, porque Urano son las oportunidades que surgen así, ¡pap!, de noche a la mañana, ¿no? Entonces, atentos, porque pueden surgir oportunidades muy interesantes durante estos días, pero hay que tener una enorme calma interior, una enorme serenidad, una enorme resiliencia interior, porque estamos manejando las energías de Urano y de Plutón desde el Sol y desde la Luna, o sea que es muy complicado. Pero atentos porque puede ser un momento de hacer, por ejemplo, grandes negocios o grandes iniciativas, ¿eh?
Ahí está la posibilidad de que todo salte por los aires o de que grandes cosas puedan ser hechas. Existen las dos posibilidades al mismo tiempo. Pero hay que tener la sangre muy fría, hay que estar muy calmado, muy centrado. ¿De acuerdo? El 20 de mayo el Sol entra en Géminis. Y de algún modo va a cambiar ya la vibración energética brutalmente. Porque eso ya, y luego muy poco después, ya va a entrar también Mercurio. El estado de ánimo ya va a ser un poco más ligero, porque después de toda esta carga fija tan fuerte de Acuario y Tauro, el Sol, Urano, Algol, además, ¿no? El Sol conjunto con Algol y con Urano, Algol que es el que te corta la cabeza y tal, o sea que es muy probable, ¿no?, que estos días finales de Tauro, ¿no?, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 20, todavía haya cabezas que caigan rodando, ¿no?, durante este tiempo. Entonces, con el Sol en Géminis, además va a haber al mismo tiempo ya un trígono Venus-Marte. Fijaos qué bonito trígono, además en fuego, ¿no? Un momento ideal para la pasión, el romance y todo esto, pero también para el calor humano, el cariño, el amor, la amistad, el decir a la gente que queremos que la queremos, ¿no? El manifestárselo, el demostrárselo, ¿no? O sea que es un maravilloso, digamos, trígono de fuego, con todo lo que tienen los trígonos de fuego, ¿no?, de vital, ¿no?, de personal, de individual, ¿no? Entonces, ahí, digamos que ya a partir del 20 se empieza a respirar una atmósfera un poco más respirable, porque ya el Sol entra en Géminis, y bueno, Géminis es la respiración también, ¿no? Entonces va a haber más alegría de vivir, más jugamos con las palabras, con los conceptos, nos gastamos chanzas, bromas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también Urano también está aquí, envuelto en todo esto, todavía conjunto con el Sol, con Mercurio, abriéndonos a lo nuevo. O sea que puede ser fantástico, ¿no?, esta entrada del Sol en Géminis, puede relajar un poco esta atmósfera tan tensa, ¿no?, que estamos viviendo hasta el 20 prácticamente, ¿no? Además, el 24 de mayo ya el Sol forma un trígono con Plutón, y entonces eso también desde Géminis de algún modo vamos a poder alinear las grandes necesidades colectivas de Plutón en Acuario, ¿no?, que nos está diciendo empecemos a dividir la riqueza, empecemos a distribuir poder, empecemos a crear redes entre nosotros, redes poderosas, porque Plutón en Acuario nos va a decir, no, tenéis que crear redes poderosas, con poder, nada de jijiji, jajaja, de pequeñas redes donde intercambiamos bromas, no, son redes de gente poderosa que crea mucho más poder al estar en red, eso es Plutón en Acuario, Plutón en Acuario es el poder de la red, del colectivo, del grupo, entonces, y Plutón en Acuario es este sentido de urgencia, hay que hacerlo, no queda más remedio, si no hacemos esto nos morimos, ¿no? Entonces ahí está urgencia también de encontrar tu grupo, dónde cuadras, dónde entras tú, ¿no? Bien, entonces con el Sol trígono a Plutón es un momento muy bueno para presentarse al grupo, decir, aquí estoy yo, este soy yo, hago esto, que para empezar a que nuestras visiones personales puedan hablar con el colectivo de ese Plutón en Acuario, ¿no? Sobre todo hablar, porque está en Géminis, ¿no? Vamos a comunicar, vamos a decirnos un poco qué podemos hacer, ¿no? Entonces es un momento muy bueno para conversaciones, para con otras personas, para incluso también llegar a acuerdos muy profundos, muy de poder. Siempre recordados esto, es Plutón, poder. Bien, y el 25 de mayo llegamos ya al día en que Saturno deja Piscis y entra a Aries. Va a volver más tarde, en septiembre, pero entra en Aries y va a estar ya ahí conjunto, a menos de 1 grado la mayor parte del tiempo, de Neptuno, sin llegar a formar una conjunción exacta, pero ahí, ¿no? Entonces,
de algún modo este Saturno en Aries, vamos a hablar mucho a lo largo de los meses que vienen, va a necesitar tiempo porque Aries es el hago cosas, venga, para adelante, guap. Y tal, y Saturno va a estar un poco como así, agarrado ¡pum! Y vamos a organizar esto, vamos a planificar esto, venga, ya. Y tal, y Saturno dice, no, pero tal, ¿no? Entonces, Saturno va a llevar un tiempo largo de aprendizaje en Aries hasta aclimatarse bien. Daos cuenta que Saturno es como uno de nosotros, es un actor, y que entra a un nuevo escenario y no ha dado tiempo a estudiarse el papel. Entonces entra en un nuevo escenario, entra ahí Aries y dice, hostias, joder, que me piden que haga esto, ¿para cuándo? Para ayer. Y en Piscis, ¿qué te pedían? Nada, no, ¿qué hacías? No, daba vueltas, sí, configuraba cosas, imaginaba cosas, creaba cosas muy relativistas, ¿no? Lo de dentro está fuera, lo de fuera está dentro y todo esto, ¿no? No, pero aquí no, aquí tienes que hacer algo para ayer, tenía que estar hecho ya, ¿no? Entonces, claro, le va a obligar, después de estas vacaciones, un poco, entre comillas, de Saturno en Piscis, Saturno en Aries es, no, ponte las pilas, aquí vas a tener que trabajar como loco, ¿no? Es decir, va a estar ya muy focalizado en acción y resultados, porque le van a dar objetivos. Porque Aries es esto, ¿qué es el objetivo? El otro, venga, va, levántate, penetra aquello, córtale la yugular a aquel, el otro, eso es Aries, ¿no? Entonces, tienes que tener además ese coraje de decir, ok, echo para adelante, sí, me voy a romper la cabeza, es igual, rómpete la cabeza, pero tienes que ir en esa dirección, ¿no? Entonces, claro, ahí Saturno puede reaccionar, que es un poco el lado oscuro o el lado, yo diría, inmaduro de Saturno en Aries, es el peligro de violencia, el peligro de guerra. Y es un test muy, muy severo de saber controlarse ese Saturno en Aries. Sí, está muy relacionado con periodos de guerra. Estuvo ahí en la guerra de Vietnam y de hecho en la entrada de Neptuno en Aries del 1701, poco después entra Saturno en Aries y tenemos la guerra de sucesión europea que duró 14 años. Todo el tránsito de Neptuno por Aries duró la guerra, exactamente lo que duró el tránsito de Neptuno por Aries. Y fue, claro, una entrada casi simultánea de Saturno y Neptuno, mucho menos simultánea que ahora, pues pasó casi un año, pero daos cuenta que un poco el potencial de ahora también, que la entrada es prácticamente simultánea, porque Saturno tiene esta capacidad de fijar, de cristalizar situaciones. Entonces, Saturno en el siglo XVIII, en el 1702-3, cuando entra en Aries, lo que hace es cristalizar la guerra, es decir, no, pues vale, va a durar todo el tiempo que esté Saturno, que esté Neptuno en Aries, ¿no? Y fue una guerra que de alguna manera se extendió por toda Europa, por todo el continente europeo, durante 14 años, ¿no? Entonces, bueno, espero que no suceda lo mismo, pero hay un peligro cierto de estancamiento, de cristalización de situaciones, pienso concretamente a la guerra de Ucrania, a que se estanque y que vivamos en un estado de guerra o semiguerra permanente durante los próximos 14 años en Europa. Esa posibilidad existe. Bien. Pero todavía no vamos a ver el poder total de Saturno en Aries, porque sí, va a estar hasta septiembre, luego retorna a Piscis, Saturno al comienzo de septiembre y Neptuno en la segunda mitad de octubre, y luego ya en febrero de 2026 los dos vuelven a entrar y se encuentran en el grado cero de Aries, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a tener una visión muy clara hasta bien entrado el año que viene, porque vamos a estar dando un pasito para adelante, un pasito para atrás y tal, pero atentas, porque lo que veamos durante estos meses
de alguna manera es una especie de spoiler, de precursor de lo que vamos a ver ya a partir de febrero o marzo del año que viene, que es cuando ya empezará a cristalizar esto, las nuevas religiones, el estado de guerra o no guerra, etcétera, etcétera, las nuevas fronteras, la probable desaparición de Palestina, quizás del Líbano, de Siria, para dar lugar al Gran Israel, la partición de Ucrania, todo este tipo de cosas, porque tiene siempre mucho que ver las conjunciones Saturno-Neptuno con nuevas fronteras y también con Rusia. Eso hay que ver porque ahí yo diría que es la gran incógnita, qué va a pasar en Rusia durante los próximos año y medio, más o menos, porque ahí puede haber cambios muy, muy radicales. Siempre con las conjunciones Saturno-Neptuno ha habido cambios absolutamente, yo diría, colapsos en Rusia. De uno y otro modo, en 1917 es la revolución bolchevique, el colapso de la Rusia blanca, la Rusia de los zares. La siguiente es la muerte de Stalin, que deja detrás unos 40 millones de muertos. La siguiente es la caída del muro de Berlín y la descomposición del imperio soviético. Y la próxima es la de ahora. O sea que ya veis que tiene mucho que ver con Rusia todo esto, ¿no? Saturno en Aries, de algún modo, bueno, y Saturno conjunto con Neptuno, como os he dicho antes, va a fijar este carácter tan elusivo de Neptuno, tan irreal, tan vaporoso de Neptuno. Por eso da lugar a religiones, porque ¿qué es una religión? Es una concreción de lo neptuniano, es una saturnalización de lo neptuniano. Entonces, y también de algún modo va a someter a una prueba durísima a las viejas religiones y a las viejas ficciones, a las viejas fantasías, ¿no? Por eso vamos a ver que hay muchas figuras del famoseo, que el famoseo, las celebrities, todo esto es muy neptuniano. Entonces, con Neptuno pasando durante todo este año sobre Neptuno, con Saturno conjunto con Neptuno durante más de un año, todas estas, digamos, figuras de ídolos, de cantantes, de tal, de cual, muy neptunianas, todas estas van a ir cayendo, ¿no? Van a ir sufriendo exámenes muy duros, ¿no? Y Saturno en Aries también, daos cuenta que representa una enorme presión, un sentido del deber, porque Saturno es el sentido de deber, para luchar, para conseguir tu independencia personal. Porque ¿qué es Aries? Es aquí estoy yo, estoy solo, no vengo con nadie, estoy solo en el mundo, me abro camino y me creo mi espacio. Esta es la energía de Aries, una energía de penetración y de creación de espacios vitales. Eso es Aries, ¿no? Entonces, pero esto también se da al nivel de los países, ¿no? Los países que dicen que luchan por su independencia, y por eso está muy ligado también con guerras de independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, y también está relacionado con, os he dicho ya varias veces, con los reclutamientos forzosos. Se oye hablar mucho de todo esto, pero hemos vivido la parte pisciana. Se habla, pero ahora vais a ver, en cuanto Saturno entre en Aries, cómo, sobre todo en Europa, muchos países empiezan ya a seriamente ir diseñando programas de extensión de sus ejércitos, incorporación más o menos voluntaria de sus nacionales a los ejércitos, etcétera, etcétera. Porque, si os dais cuenta, el primer reclutamiento forzoso de la historia moderna es lo que se llama el Recruiting Act británico de 1703, con Saturno y Neptuno en Aries, ¿no? Que es lo que ya les dio la superioridad militar en el continente definitiva a los ingleses, ¿no? Y Saturno estaba en Aries también cuando la guerra de Vietnam y cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión de la edad de reclutamiento
hasta los 55 años, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ir viendo un poco este tipo de movimientos de militarización forzosa de la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, también daos cuenta que Saturno es aquello que nos tomamos en serio. Saturno es el planeta de la seriedad, ¿no? Entonces, Saturno en Aries, que significa que nos vamos a tomar muy en serio lo ariano, es decir, mi identidad, mi independencia, sobre todo mi independencia. Y la identidad es más Leo, pero mi independencia es no dependo de nadie, yo echo para adelante, yo no pido permiso a nadie, ¿no? Aries es más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, es también a nivel personal es la lucha por descubrirse a sí mismo, por ser el pionero en hacer algo, por ser el primero en hacer algo. Es el imponernos una dura disciplina para ser el primero, que eso es Aries. Aries es soy el primero en hacer algo, soy pionero. Pero también en la guerra está asociada con Aries. Entonces vamos a ver mucho este tipo de movimientos, sobre todo en los momentos en que hay aspectos de Marte a Saturno. La oposición, la conjunción, el trígono. Cada vez que haya un aspecto de Marte a Saturno en Aries, vamos a ver un relanzamiento muy fuerte de este tipo de iniciativas, ¿no? El tema de la identidad nacional, los nacionalismos identitarios, pero bueno, también cosas como lo que está proponiendo la Unión Europea de una identidad electrónica, este tipo de cosas. Bien, veamos. Bueno, también, cuidado, las guerras santas. Neptuno, de hecho, varias cruzadas suceden con Neptuno en Aries, porque es eso, ¿no? Aries es la guerra y Neptuno es por la guerra santa, la guerra por religión, ¿no? Bien. Es decir, claro, Aries es el signo de la soberanía personal, es el no me digas lo que tengo que hacer, con lo cual es un periodo complicado, que Neptuno, sobre todo con Saturno en Aries, las negociaciones que pongan en tela de juicio la soberanía de un país. Y lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver con mucha, yo diría con una enorme potencia, como estas proposiciones del loco, ¿no? De anexarse Groenlandia, Panamá, Canadá, todo esto, ¿no? Van en los próximos meses, sobre todo con la entrada de Saturno en Aries, van a despertar movimientos muy violentos por parte de los países atacados, ¿no? Porque Saturno en Aries defiende mi independencia. Entonces, si el loco sigue insistiendo en estas cosas, se va a encontrar una resistencia bastante feroz, muy probablemente, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, Mercurio entra en conjunción con Urano el 25 de mayo, el mismo día en que está en que Saturno entra en Aries. Y esto es muy interesante porque Mercurio y Urano son dos planetas muy relacionados. Se dice que Urano es la octava superior de Mercurio. Son dos planetas mentales, los dos. Son dos planetas ligados a la inteligencia. Digamos que Urano es la inteligencia superior, la mente superior. Entonces, bueno, atentos, porque se va a dar una conjunción Mercurio-Urano, Algol también. Va a haber una tensión brutal, eléctrica, durante estos días, porque claro, se suma la entrada de Saturno en Aries, que va a dar eventos de entrada, estoy completamente seguro, va a haber eventos de entrada ligados a esta energía nueva de Saturno en Aries, y también con Mercurio conjunto con Urano vamos a sentir en la esfera mental, sobre todo todos los que tengáis planetas hacia el final de los signos fijos, en los últimos grados de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio, todos los que tengáis planetas o ángulos, ascendente, medio cielo, etc., del grado 20 al 29 de los signos fijos, lo vais a sentir con muchísima fuerza, mucha tensión mental, pero cuidado, una enorme capacidad creativa, yo diría, de genialidad. Es posible que presenciemos cosas relacionadas con la economía, con las criptodivisas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general con todo lo que es la creación mental, ¿no?
Atentos los que tengáis ya un Urano muy fuerte, un Mercurio aspectado con Urano, etcétera, etcétera, en vuestras cartas natales, yo os diría, id elaborando una estrategia de desconexión para esos días, en torno al 25 de mayo. ¿Por qué? Porque os puede dar un auténtico subidón energético y se os funden los plomos a nivel mental. Entonces, cuidadito, tener una estrategia de desconexión para esos días, para decir, bueno, me pego un baño turco, un masaje, lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera alivio esta tensión mental de un modo u otro, ¿no? Quizás la soledad, un paseo por la naturaleza, un baño en el mar, puede ser buena idea, porque los que tengáis, como os he dicho antes, planetas, ángulos en los últimos 10 grados, signos fijos, o ya una carga uraniana, mercuriana fuerte en vuestras cartas, os pueden saltar los plomos. Bien, y ya para terminar, la luna nueva del 27 de mayo en Géminis, ya con Mercurio en Géminis. Mercurio está moviendo muy rápido estos últimos días de mayo, rapidísimo, y es interesante, ¿no? Por eso he llamado a este vídeo los muchos caminos hacia lo inevitable, porque esta luna nueva, de algún modo, lo que nos muestra es que sí, estamos yendo de A hacia B, del viejo orden hacia el nuevo orden, ¿no? Bien, pero realmente no es tan sencillo como eso. Realmente esta luna nueva en Géminis, Géminis nos dice, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser bueno, puede ser malo. Géminis es un sofista. Géminis es un posibilista. Géminis es el arte de asociar, ¿no? Asocia a Castor con Pollux, al hermano oscuro con el hermano luminoso, etcétera, etcétera. Y se casa con los dos, no es que no se case con nadie, es que se casa con los dos, de algún modo. Entonces, Géminis nos dice, Géminis me recuerda a esta bellísima historia de Jorge Luis Borges que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es eso? Finalmente, Géminis dice, la vida es un jardín de senderos que se bifurcan continuamente, ¿no? Y ese es el jardín, es una serie de bifurcaciones, ¿no? Y finalmente todas estas bifurcaciones van a converger y nos van a llevar a B, desde el viejo orden, a B, que es el nuevo orden. Y esta luna nueva es un momento que yo recomiendo que la utilicéis porque además va a estar formando un fantástico trígono con Plutón, es decir, una gran manera también de hablar desde la ligereza, desde la capacidad de cambiar de posición simultáneamente, con la profundidad, el drama de Plutón en Acuario, ¿no? Pero hablar con mucha armonía, con mucha fluidez, ¿no? Entonces, con una cierta incluso relajación. Es un tiempo casi ya más relajado. Damos cuenta que se da un pequeño gran trígono, pero ya potentísimo, porque va a implicar no solo a Urano, sino a Mercurio, el Sol y la Luna, y ya Saturno y Neptuno. Va a ser una configuración de una potencia brutal esta luna nueva del 26, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que utilicéis esto para daros cuenta, para relativizar las cosas, ¿no? Para daros cuenta de que cada uno de nosotros va a seguir un camino, cada uno de nosotros va a tener un compañero, una compañera geminiano que te va a acompañar en ese camino, y que todos estos caminos, es decir, que vamos a ir de A a B, pero que es importante que cada uno de nosotros elijamos nuestro propio camino para ir de A a B. No hay un solo camino, es lo que nos va a decir Géminis, ¿no? Entonces, es decir, Géminis es un signo que no juzga. Géminis no juzga. Géminis expone todas las posibilidades con una distancia muy aérea, ¿no? Decir, bueno, sí, aquí está Castor, aquí está Pollux, este es mi hermano oscuro, este es tal, este es cual. No juzga, los va asociando, dice, sí, claro, el hermano luminoso, pues tiene un hermano oscuro, claro, por supuesto, le parece totalmente natural, ¿no? Entonces,
es un momento fantástico para no juzgarnos, para no decir, ay, hice esto mal, no sé qué, me siento culpable, nada. Géminis te dice, no, todo tiene su razón de ser, todo está asociado con todo. Entonces, para mirar vuestro pasado y mirad hacia vuestro futuro y escuchar esta voz interna geminiana de asociación, de utilización, yo diría, de búsqueda también de sentido en el lenguaje, de encontrar la palabra mágica. Géminis es la palabra, y Géminis es un signo mágico, muy profundo, atentos, es el poder de la palabra. Entonces, de encontrar las palabras mágicas que nos ayuden a ir recorriendo este camino nuestro, personal, por el jardín de los senderos que se bifurcan. Queridas, queridos, esto es todo. Aprovechad este tiempo de reflexión lúcida, creativa de esta luna nueva, de darnos cuenta que lo inevitable sucederá, pero que cada uno puede llegar a ello por caminos diferentes. Y espero veros a los que podéis venir en este seminario del domingo 8 por la mañana en Bilbao precisamente sobre Géminis, sobre Urano en Géminis, que es algo absolutamente fascinante que vamos a ir tratando de explorar. Un abrazo, hasta pronto.